Un saludo a todos. Muchos de ustedes se han sorprendido por el giro que ha tomado el túnel o Despierta, este es el tiempo. Es lo mismo. Me preguntan en mensajes, William, ¿por qué este cambio? ¿Dónde quedaron entonces las investigaciones sobre el control Anunnaki o las anomalías de la simulación? Y créanme, entiendo su asombro, porque empezamos este camino denunciando a los dioses de la antigüedad, exponiendo las incoherencias de los libros sagrados y señalando a las religiones que han sido el mayor sistema de pastoreo de la historia. Luego empezamos a profundizar en la hipótesis de la simulación holográfica, entendiendo de que quizás este mundo no es más que una proyección o una simulación diseñada para extraer nuestra energía vital. Pero la respuesta de por qué estoy dando este giro es tan obvia que quizás a veces la pasemos por alto. Y la pregunta sería, ¿de qué nos sirve acumular tantas toneladas de conocimientos si nuestras vidas siguen siendo un desastre? ¿De qué sirve saber quiénes son los controladores si seguimos siendo esclavos de nuestros propios miedos, de nuestras propias reacciones y hasta de nuestras propias carencias? Si no hay transformación real, todo lo que entonces hemos hablado en este canal a través de los años habrá sido solamente un entretenimiento intelectual. Sería como convertirnos en esclavos de esa búsqueda incansable de la verdad, llenándonos la cabeza de datos, quizás para vanagloriarnos de que sabemos algo, mientras que nuestra realidad cotidiana sigue igual, no cambia para nada. Así que pienso de que es hora de empezar a ser coherentes, porque la verdadera evolución comienza filtrando la información y sobre todo también filtrando a aquellas personas que nos rodean, porque cuando empiezas a filtrar, finalmente también empiezas a vivir. Así que si estás listo para este salto, me gustaría que le dieras un clic ahí, a donde dice me gusta, para que este video pueda llegar a muchas más personas. Porque a partir de ahora vamos a empezar a aprender a forjar una mente paciente y un carácter de ganador. Solamente mira a tu alrededor. Vivimos en una sociedad diseñada para la ansiedad. El sistema nos quiere hiperestimulados. El algoritmo sabe que una mente ansiosa es una mente predecible, es una mente que reacciona y que no piensa. Nos han condicionado a la gratificación inmediata. Por eso es que queremos un cuerpo perfecto en una semana, pero sin hacer ejercicio. Queremos la riqueza en un mes, o queremos ser iluminados solo con mirar un video de 10 minutos porque ya no alcanzamos a más. Nos quejamos si el creador hace un video más largo de 10 minutos. Entonces, forjar una mente paciente no significa ser lentos, ni mucho menos esperar a que la suerte nos encuentre aquí sentados donde estamos. Significa, creo, que significa tener la capacidad de mantener el enfoque cuando el mundo a tu alrededor está gritando, cuando ves que todo se está desmoronando a tu alrededor, a tu lado. Es como convertirnos en el ojo del huracán, porque solamente piensa en la tecnología actual. Todo está hecho
para que no esperes. Si una página tarda unos segundos en cargar, ya te desesperas. Si envías un mensaje de texto y no te responden en el instante, ya te desesperas. Si haces una llamada y no te responden, te desesperas. Entonces, esa impaciencia es como una cadena invisible que te ata a esta posible simulación, porque te hace esclavo de sus impulsos. Entonces, una mente paciente es una mente que entiende los ciclos. Es la mente del estratega que sabe cuándo moverse y cuándo observar. Y si logras dominar tu impaciencia, dejas de ser un recurso para esta posible Matrix y te conviertes en un jugador independiente. Así que si sientes que este es el momento de recuperar el control de tu propia paz, aquellos que son nuevos en el canal, que solo andan de pasada, les pido suscríbanse al canal, porque aquí ya no buscamos informarnos, buscamos que recuperes tu soberanía mental. Esa es la realidad. El conocimiento es como un mapa, pero el carácter es como el vehículo. Y muchos creen que ser un ganador en este sistema es tener el carro más caro o el puesto más alto en tu trabajo. Pero a partir de ahora, para nosotros, un carácter de ganador es algo mucho más radical. Es lo que hemos estado aprendiendo en los últimos 5 o 6 videos anteriores. Es aprender a decir no. Porque el carácter se forja con los límites. Se forja cuando decides filtrar no solamente el conocimiento, sino también a las personas que drenan tu energía. A esos vampiros que solo quieren estar hablando de sus problemas y, como dijimos en el video anterior, hasta de sus sombras, pero nunca de soluciones o de crecimiento. Así que cuando empiezas a filtrar a los que te rodean, créeme que tu realidad empieza a cambiar automáticamente porque dejas de estar alimentando a los parásitos. Un ganador en la vida real es aquel que tiene la disciplina de aplicar lo que sabe. Si ya sabemos de que la economía es un juego de deudas, entonces, ¿qué debemos hacer? Dejar de endeudarnos. Si ya sabemos que los medios nos manipulan a través del miedo, ¿qué debemos hacer? Empezar a dejar de consumirlos. Eso es carácter. La coherencia entre lo que tienes en la cabeza y lo que haces con tus manos. Así que comenta aquí abajo cuál es esa persona o ese hábito que vas a empezar a filtrar hoy mismo para empezar a recuperar tu poder. Claro que te voy a leer, porque tu cambio puede inspirar a esta nueva comunidad. Porque no podemos seguir hablando del despertar si seguimos durmiendo hasta tarde y comiendo basura y rodeado de gente mediocre. Eso no es despertar, eso es simplemente cambiar de sueño. La coherencia es el puente entre la teoría y la libertad. Así que si aceptamos la hipótesis de que esta realidad podría ser una simulación, entonces entender que las reglas de la física y la lógica son como el código del programa, pero el código de tu carácter lo puedes empezar a escribir tú cada día con una pequeña decisión diaria. No sirve de nada saber sobre los Elohim, saber sobre los Anunnaki, saber de economía, saber de política, si no eres capaz de dominar tu propia pereza o tu propio temperamento. Así que la evolución es un proceso de refinamiento. Ya nos limpiamos de la basura de las religiones, de los dioses externos. Ahora nos toca empezar a limpiar la basura de nuestra propia psicología. Menos teorías de conspiración y más construcción en nuestro propio imperio personal. De nada sirve si la verdad o de nada sirve la verdad si no te hace libre cada día de tu vida. No te hace libre de esas deudas en tu cuenta bancaria o de esa enfermedad, ¿verdad? O de tu salud mental.
de tu paz mental. Así que al final del día el conocimiento sin aplicación es solamente ruido. La red, como ustedes saben, está saturada de gente que dice saber mucho, pero que en realidad no hace nada. Pero ahora en el túnel hemos decidido que ya terminó la fase de la teoría. Ahora vamos a centrarnos y adentrarnos en la fase de la maestría, si podemos decirlo. No se trata solo de ver la salida de la cueva de Platón, como lo mencionamos en el video anterior. Se trata también de tener las piernas lo suficientemente fuertes como para caminar bajo el sol de esa luz sin desmayarse, de esa luz de conocimiento. Yo, en lo personal, he decidido vivir una vida coherente con lo que he descubierto a través de estos años. He decidido que mi tiempo y mi energía son sagrados. Y por eso el giro a este canal. Quiero que tú también construyas una vida de la cual no necesites escapar a través de teorías o de fantasías. Así que en este momento quiero darte las gracias por ese like que acabas de dar, porque sé que este like permite que este mensaje de madurez y evolución que vamos a empezar a desarrollar en nuestros videos llegue a más personas que ya deben estar cansadas, deberían estar cansadas de solo saber. Y creo que ya quieren empezar a hacer. Así que forja tu mente, empieza a cuidar tu carácter y recuerda, ya no buscamos la salida de la Matrix, como lo hemos estado hablando en muchísimos videos anteriores. Ya no queremos, al menos, ya no queremos averiguar cuál es esa salida. Ahora, creo que yo y muchos de ustedes estamos aprendiendo a dominar las reglas, si de verdad esto es una simulación o si de verdad esto es una Matrix. Así que nos vemos en el próximo video aquí, en la nueva etapa del túnel. Hasta la próxima.